Bueno, gente, hoy vamos a estar dando divisibilidad y congruencia, que son temas de teoría de números, y vamos a empezar con la definición de divisibilidad, que dice así: A divide a B. Esto que ven acá se dice A divide a B, y ocurre A divide a B ocurre cuando B es igual a A por C. Por ejemplo, 3 divide a 6 porque 6 es igual a 3 por 2. Esto es otra manera de decir que B es un múltiplo de A. Y bueno, esta definición cumple muchas propiedades, que son estas que ven acá, que vamos a enumerar. Por ejemplo, en este caso vamos a tratar que A y B pertenezcan a los naturales, pero esto se puede extender a los enteros. En particular esta se puede extender a los enteros. Pero como no vimos los conceptos de valor absoluto aún, no lo vamos a poner en este video. Entonces dice, si A y B pertenecen a los naturales, entonces tenemos las siguientes propiedades: A divide a B, y si B es distinto de 0, entonces A es menor o igual que B. Si A divide a B y A divide a C, entonces A divide, esto se le llama una combinación lineal de B y C, es decir, debe ocurrir que A divida a cualquier B por cualquier número más C por cualquier número. Por ejemplo, con el ejemplo que vimos acá, 3 divide a 6 y 3 divide a 9. Entonces 3 va a dividir a, por ejemplo, 2 por 6 más 3 por 9. Esto es una propiedad de la divisibilidad. Hagan la cuenta esta y verifiquen si esto es cierto, para convencerse más. Luego, si A divide a B, A divide a B si solo si A divide a A por C más B, y C puede ser cualquier número perteneciente a los enteros. Otra propiedad dice que si C es distinto de 0, y entonces A divide a B si solo si A por C divide a B por C. Por ejemplo, seguimos con, vamos a poner otro ejemplo: 5 divide a 10. Entonces, si multiplicamos todo por 2, esto significa que 10 divide a 20. Bueno, ven que se cumple. Y lo mismo pasa acá, como 10 divide a 20, entonces ahora va para el otro lado, 5 divide a 10, dividimos todo por 2 en este caso. Bien, luego, si el máximo común divisor de A y B es 1, entonces si A divide a C y B divide a C, entonces A por B va a dividir a C. Esto se llama que sean coprimos, pero lo pueden llamar como quieran, o primos relativos. Y por último, que este se llama el teorema de Euclides: si A divide a B por C y el máximo común divisor de A por B es igual a 1, entonces A va a dividir a C. Por ejemplo, 7 vamos a poner en este caso, divide a 21. Pero 21 es 7 por 3. Como el máximo común divisor entre 7 y 3 es 1, entonces tiene que ocurrir que 7 divida 7. Que obviamente es verdad, ¿no? Bueno, estas propiedades no las vamos a demostrar en el video, las dejamos como ejercicios para que practiquen usando estas herramientas. Bien, y ahora vamos a dar congruencias y su definición, que dice: esto se lee: A es congruente con B módulo n si solo si n divide a A menos B. Las congruencias como que es otra manera de ver la divisibilidad, pero que nos permiten trabajar mucho más fácil con propiedades. Esto, en otra manera de hablarlo, significa que A y B tienen el mismo resto cuando lo dividimos por n. Por ejemplo, 5 va a ser congruente con 25 módulo 20. ¿Por qué? Porque
si dividimos a 5 entre 20 nos da resto 5. Pero si dividimos a 25 entre 20 nos da resto 5. Y bueno, para números más grandes, esto sirve para cualquier cosa. Para ver si dos números son congruentes, módulo un n, lo dividimos entre n y nos fijamos si tienen el mismo resto. Y cumplen muchas propiedades, que son estas que vamos a ver acá. Por ejemplo, a es congruente con a módulo n. Bueno, esto es claramente, por ejemplo, vamos a ver cómo se cumpliría esto. A es congruente con a si solo si n divide a menos a. Y a menos a es 0. Obviamente esta se cumple. Bueno, no vamos a ver la demostración. Es como con divisibilidad. No vamos a ver ninguna demostración. Bueno, solo vimos esta rápida porque era muy sencilla. Pero quedan como ejercicio para demostrar. Luego, la siguiente propiedad es a es congruente con b módulo n si solo si b es congruente con a módulo n. Bueno, esta es como la reflexiva de que vale para los dos lados las congruencias. Luego, a es congruente con b módulo n y b es congruente con c módulo n, entonces se cumple que a es congruente con c módulo n. Esto es la transitiva de las congruencias, que se cumple igual que con la suma y con cualquier otra propiedad, otras operaciones. Luego, si a es congruente con b módulo n y c es congruente con d módulo n, luego podemos sumar congruencias y restar congruencias sin que afecte la igualdad, ¿no? Por ejemplo, a más c te queda congruente con b más d, y lo mismo con la resta. Por eso puse más menos. Luego, la siguiente propiedad dice que si a es congruente con b y c es congruente con d, bueno, la multiplicación también vale. Podemos multiplicar de los dos lados con cosas que sean congruentes y va a funcionar. Luego hay otra propiedad muy interesante que dice que si a es congruente con b, entonces a a la x es congruente con b a la x. Bueno, sirve también cuando le vamos con exponentes. Luego vienen estas últimas dos propiedades que son un poco más rebuscadas. Esta última propiedad es un poco más rebuscada, que no se usa tanto, se usa más en niveles más avanzados, que dice que si a es congruente con a por c es congruente con b por c módulo n. Ya el módulo ya no es necesario poner módulos. Si ponen entre paréntesis el número en el que están haciendo el módulo, que sería como el número por el que están buscando el resto, ya está bien. No precisan siempre poner mod. Al principio siempre se pone mod cuando recién arrancás, pero ya después no es necesario. Si a es congruente con si a por c es congruente con b por c módulo n, entonces a es congruente con b módulo n sobre d, con d siendo el máximo común divisor de c y n. Si esto parece muy entreverado, la que más importa es esta que está acá abajo, que dice que si el máximo común divisor de c y n es 1, es decir, si c y n son coprimos, entonces, y se cumple que a por c es congruente con b por c, podemos dividir entre c sin que cambie nada, siguiendo con el mismo módulo, porque como d es 1, se cumple esta propiedad. Es la que más nos sirve, porque en congruencias como que no se puede dividir. Cuando dividís también tenés que dividir por el módulo y no es nada, tenés que usar esta propiedad que no es nada, tampoco nada sencilla. Y por último se cumplen dos teoremas muy lindos que dicen que a la p es congruente con a módulo p si p es un número primo para todo a perteneciente a los z, a los enteros. Este se llama el pequeño teorema de Fermat, o abreviado es PTF o Fermatit. Lo que tiene bueno este teorema es que nos ayuda a trabajar con potencias cuando tenemos números primos. Por ejemplo, nosotros acá sacaríamos que cualquier número a la 3 es congruente con ese mismo número módulo 3. Por ejemplo, 0 a la 3, 0 a la 3, bueno, es 0, y bueno, esto es congruente con 0 módulo 3. 1 a la 3 es congruente con 1 a la 3 es 1 módulo 3. Y 2 a la 3 es congruente con, esto da 8, y si dividimos 8 entre 3 nos da resto 2, por lo tanto es congruente con 2. Luego, esto es módulo 3. Como se cumple la transitiva que habíamos visto, entonces 2 a la 3 es congruente con 2 módulo 3.
y es un lema que está muy bueno. Y luego, si el máximo común divisor de A y P es 1, como podemos aplicar esta última propiedad, y si A y P son coprimos, podemos dividir entre A, porque es la única manera que podemos dividir entre A sin que se cambie el módulo. Y nos queda A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P, con P'. Siempre P tiene que ser primo, si no esto no vale. Y por último tenemos el teorema de Wilson, que dice que P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo P para todo P'. Y bueno, con esto terminamos la propiedad de congruencia. Ahora vamos a pasar a hacer ejercicios. Bien, y ahora tenemos que demostrar que 6 a la n menos 1 es múltiplo de 5 para todo n perteneciente a los no naturales. Pausen el video e intenten el problema. Bien, y para hacer la solución vamos a ver qué significa que 6 a la n menos 1 sea múltiplo de 5. En congruencia significaría que 6 a la n menos 1 sea congruente con 0 módulo 5. Nosotros queremos comprobar esto. ¿Será verdad esto? Es lo que queremos probar. Nosotros queremos probar que esto es verdad. Entonces, vamos a hacer congruencias. 6 a la n menos 1, ¿con qué es congruente? Y bueno, nosotros acá el menos 1 lo vamos a seguir dejando siempre. Pero 6, siempre podemos cambiar. Acuérdense que siempre podemos cambiar las bases por la congruencia que tienen, por la transitiva. Por lo tanto, 6 a la n, ¿con qué es congruente? Bueno, solo fijémonos en el 6. 6, ¿con cuánto es congruente en módulo 5? Y bueno, hacemos la división. 6 dividido 5 nos da resto 1. Por lo tanto, nosotros podemos cambiar el 6 por el 1. Y esto a la n. Y nos queda menos 1. Luego, 1 a la n, ¿qué es? 1 a la n siempre da 1. Porque estamos hablando de naturales. 1 menos 1. ¿Y 1 menos 1 cuánto es? Y bueno, es 0. Esto es módulo 5. Por lo tanto, tenemos toda esta cadena de congruencias. Podemos usar transitiva. Y 6 a la n menos 1 va a ser congruente con 0 módulo 5. Entonces 6 a la n menos 1 es múltiplo de 5. Un número con un puntito arriba significa múltiplo. Y bueno, entonces llegamos a lo que queríamos probar, que era que esto era múltiplo de 5. Bien, y ahora siendo en el siguiente problema, dice hallar el resto de dividir 7 a la 2020 por 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Bueno, este es un problema que claramente no podemos ponernos a calcular 7 a la 2020 porque es un número muy grande. Por lo tanto, vamos a ayudarnos con congruencias. Pausen el video, intenten el problema y ahora vamos a proseguir con la solución. Primero vamos a ver 7 a la 2020 módulo 2. Nosotros, hallar el resto significa hallar con qué es congruente 7 a la 2020. Y el resto siempre es menor que el número n. Así que vamos a tener que hallar un número menor que el módulo para lo que esto sea congruente y ya vamos a terminar el problema. Bien, 7 a la 2020 con módulo 2 estamos hablando ahora. ¿Con qué es congruente? Bueno, 7 módulo 2, si hacemos la división, nos da que es congruente con 1. El exponente sigue, porque acuérdense que si A es congruente con B, A a la X es congruente con B a la X. Bien, 1 a la 2020. Pero 1 a la 2020 es congruente con 1. Módulo 2. Y bueno, esta parte ya la terminamos. ¿Por qué? Porque 1 ya es menor que 2. Este es el resto que tiene 7 a la 2020. Ahora, vamos a hacerlo en módulo 3. 7 a la 2020 es congruente con qué es congruente. Y bueno, 7 es congruente con 1 módulo 3 de nuevo a la 2020. Por lo tanto, esto te va a quedar congruente con 1 módulo 3 en este caso. Y como 1 es menor que 3, ya vamos a ver, este ya está y este ya está. Bueno, módulo 7 es el más fácil, aunque estos también eran bastante sencillos.
son los que no requieren mucha cuenta, porque 7 a la 2020 es congruente con ¿qué? Es congruente con 7, es congruente con 0 módulo 7, así que esta te va a quedar congruente con 0 a la 2020, y esto es 0 módulo 7. Bien, y ahora veamos qué pasa cuando hacemos módulo 5. 7 a la 2020 es congruente con 2 a la 2020. ¿Por qué? Porque si hacemos la división nos da que 7 tiene el resto 2 cuando lo dividimos por 5. Y ahora es cuando se viene el problema. Ahora ya no tenemos los otros casos fáciles donde ya podíamos deducir que era 1 o 0. Por lo tanto, vamos a tratar de ver qué podemos hacer con esto. Recuerden que no se puede hacer congruencias, por ejemplo, estaría mal decir esto, por ejemplo. Decir que 2 a la 2020, esto es congruente con 2 a la 0, porque 2020 es múltiplo de 5, esto está mal. No se puede hacer congruencias con los exponentes, solo con las bases. Esa propiedad no existe en congruencia. Puede pasar que esto termine sucediendo, pero no es algo que siempre se verifique. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos lidiar con esto. La manera más fácil es recordar el teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, que dice que a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p si hay p son coprimos. Entonces, como 2 es coprimo con 5, podemos aplicar ese teorema. Entonces, por PTF, ¿qué tenemos? Tenemos que 2 elevado a la p menos 1, que en este caso 5 es primo, hay que acordarse que tenemos que asegurarnos que es primo, 5 es primo, y p menos 1 sería 2 a la 4 es congruente con 1 módulo 5. Ahora, nosotros podemos elevar todo esto al número que nos convenga. Por ejemplo, 2020 es múltiplo de 4. Recuerden que al elevar a una potencia, los exponentes se multiplican. Entonces nos viene muy bien elevar a la 505. Entonces esto te quedaría 2 a la 4 a la 505. Te queda congruente a 1 a la 505. Módulo 5. ¿Qué pasa? Que esta es la propiedad de los exponentes, que si A es congruente con B, A a la X es congruente con B a la X. Si no recuerdan las propiedades, repásenla, vayan atrás al video y repásenla por las dudas para no tenerlas. Y entonces, ahora podemos aplicar la propiedad de los exponentes, que dice que si tenemos una potencia elevada a un exponente y ya tenía un exponente, podemos multiplicarlos. Entonces, esto te va a quedar 2 a la 4 por 505, congruente con, y bueno, 1 a la 505 es congruente con 1, es 1 módulo 5. Y entonces acá por último llegamos a que 2 a la 2020 es congruente con 1 módulo 5. Y bueno, ya acá terminamos. Y acá podemos hacer transitiva. Como 7 a la 2020 era congruente con 2 a la 2020 y 2 a la 2020 es congruente con 1, de acá sacamos que 7 a la 2020 es congruente con 1 módulo 5. Bueno, y ahora vamos a seguir con el siguiente problema, que dice demostrar que n es congruente con s de n módulo 3 para todo n perteneciente a los naturales, siendo s de n la suma de los dígitos de n. ¿A qué se refiere con esto? S de n, supongamos que tenemos 1235. Entonces, S de 1235
va a ser la suma de sus dígitos. Es decir, 1 más 2 más 3 más 5, que esto te da 11. Por lo tanto, y si lo hacemos módulo 3, bueno, habría que dividir esto entre 3 y esto entre 3. Bueno, pero podemos comprueben si no están seguros de que estos dos tienen la misma congruencia. Entonces vamos a demostrar que un número es congruente con la suma de sus cifras módulo 3. Y para eso, si quieren intentarlo, pausen el video, pero ahora vamos a proseguir con la solución. Un número, para generalizar un número, lo podemos escribir como a sub 1, a sub 2, siendo estos son dígitos. A sub 1, a sub 2, hasta a sub n son dígitos. Y se le pone así para simbolizar que es el número. Por ejemplo, 1235, el mismo ejemplo que hoy. Es como si tuviera a sub 1 fuera 1, a sub 2 fuera 2, a sub 3 fuera 3 y a sub 4 sea 5. Es un número. Ahora, lo importante de esto es que nosotros podemos escribir este número de una manera más amigable, vamos a decir, que con la que podemos trabajar. ¿Cómo la podemos escribir? Y bueno, esto es 10. ¿Cuántas cifras tenemos acá? Es como cuando en la escuela, cuando te mandaban a descomponer un número, que escribías, bueno, si estaban a la cifra de los miles y tenías un 3, escribías 1000 más 1000 más 1000 y todo así. Bueno, esto es lo mismo. Acá tenés 10 a la n menos 1 por a sub 1 más 10 a la n menos 2 por a sub 2. Es la misma idea que cuando hacíamos en la escuela eso. Y todo así hasta que, bueno, hasta a sub n, que no tiene nada. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerle la congruencia a esto. ¿Cómo es la congruencia? Y bueno, ¿cómo es congruente 10 módulo 3? Y bueno, 10 es congruente con 1. Y 1 elevado a algo te va a quedar 1. Por lo tanto, eso te queda 1 por a sub 1. Vamos a ponerle 1 a la n menos 1 para que quede más claro. Más. Y bueno, y entonces aparece el 10, así que le va a quedar 1 a la n menos 2 por a sub 2. Todo así hasta a sub n, que a sub n no tenía nada. Y esto es módulo 3. Pero ahora fijémonos que esto de acá es congruente con 1 por a sub 1 más 1 por a sub 2, y eso es a sub 1 más a sub 2 más tan. Esto es a sub n. ¿Pero esto qué es? Y bueno, a sub 1, a sub 2 era la suma de los dígitos. Era los dígitos. Y esto es la suma de los dígitos. Así que esto es S sub n. Sn. Por lo tanto, si hacemos transitiva, esto es lo mismo que esto. Acá es lo mismo. Entonces, por transitiva, sacamos que el número n, este era n, te va a quedar congruente con S de n módulo 3, y con esto terminamos la demostración. Bien, y para ir terminando el video les voy a dejar unos problemas para que sigan practicando. El 1 dice demostrar que n es congruente con S de n módulo 9 para todo n perteneciente a los naturales. El 2 dice que demostrar que todo número coprimo con 10 tiene un múltiplo formado por dígitos todos iguales a 1. El 3 dice hallar el resto de dividir 13 a la 11.114 por, y bueno, todos esos números 3, 4, 5, 7, 9, 11. 4. Hallar el resto de dividir 29 factorial entre 31. Y
5 mostrar que 21n más 4 sobre 14n más 3 es irreducible para todo n perteneciente a las naturales. Irreducible significa que el numerador y el denominador son coprimos, es decir, su máximo común divisor es 1. Bien, y por último recalcar que el problema 2 es el más lindo, me parece, de los que está acá, pero es el más difícil también. Tipo, si se te ocurre una idea te sale, pero es difícil que se te ocurra la idea. Entonces yo le dejaría intentar lo último, pero inténtenlo porque es muy lindo. Y los demás problemas, este es un problema lindo también. No voy a decir de qué olimpiada es, porque capaz que los asusta, pero no es difícil, lo pueden hacer. Y bueno, con esto vamos despidiendo el video. Dejen cualquier duda que tengan en los comentarios y si tienen sugerencias para mejorar los videos también. Y bueno, nos vemos.